Se ha hecho tanta, pero tanta política que nos hemos olvidado casi de sembrar. Pasamos de 6,4 millones de hectáreas de promedio entre 1997 y 2005 a 3,2 millones en la última campaña, un 40% menos. Este año viene más alentador. Veremos diferentes aspectos de una valiosa cadena productiva que hay que dejarla girar y desenvolver su potencial. La genética permite ir obteniendo mejores semillas que se adaptan a distintas regiones del país, con características propias para diversos destinos, a través de métodos como retrocruza, genealógicos y otros como la selección asistida por marcadores moleculares. Pero una vez obtenida la semilla hay que darle cancha para que se exprese. Hay distintos estudios el día de hoy publicados a nivel internacional que muestran claramente el efecto de algunas cuestiones de manejo sobre la pérdida de potencial de rinde, en este caso del trigo. Aproximadamente la media mundial muestra datos de que solamente se está cosechando alrededor del 25% de lo que hoy el potencial genético de la especie podría brindar como rinde. La Argentina viene trabajando con un par de aproximaciones, tratando de entender el sistema productivo y tratando de preservar esa pérdida de rinde o, dicho de otra forma, generar aumento de rendimiento y estabilidad del sistema. Por un lado, trabajamos básicamente con lo que es nutrición, básicamente con lo que es complementariedad dentro de lo que es patrones o manejos tradicionales de lo que es la fertilidad en lo que hace macronutrientes. La empresa viene desarrollando determinados trabajos con algunos nutrientes secundarios o micronutrientes, tratando de generar un balance más homogéneo en lo que es el estado nutricional de la planta, permitiéndole a esas plantas obviamente expresar la genética y aumentar los rendimientos y mejorar los pisos. Y la otra pata con la que venimos entendiendo el sistema es todos los sistemas hormonales o la fisiología, el funcionamiento de la planta, por lo cual entendemos que es una herramienta actual que puede generar aumentos de rendimientos muy interesantes, ya que de esta manera, o entendiendo los procesos involucrados, se puede interferir en los sistemas y generar mejor adaptación a los ambientes limitantes. Dicho de otra forma, las dos patas llegan a unirse y van generando una estrategia de manejo interesante para lo que es aumento de rendimiento y aumento de estabilidad de los sistemas productivos de trigo para lo que es República Argentina. Nuestros suelos se han maltratado durante décadas y la erosión ha causado serios daños. Los cultivos también son responsables de la pérdida de fertilidad. Aunque nos enorgullezcamos de nuestras exportaciones granarias, estamos aún muy lejos de devolverle al suelo todo lo que le extraemos, aunque esa responsabilidad comienza a comprenderse. Claro que ello va de la mano también de la rentabilidad, entre otros factores, pero sepamos que hay solución y además una sintonía fina para liberar todo ese potencial. Creo que es importante lograr, y ya hablando específicamente en el caso nutricional, de garantizar los niveles mínimos nutricionales que vayan a cubrir las tasas o los requerimientos del cultivo en lo que hace extracción del cultivo, que se va dando año a año a medida que el cultivo va produciendo y va tomando nutrientes del suelo. Generalmente se pensó en lo que es nutrientes principales o nutrientes primarios como nitrógeno y fósforo, dependiendo de la región. Por lo tanto, hay distintos trabajos de INTA o de instituciones como Fertilizar que vienen trabajando específicamente tratando de determinar las mejores tasas. Hoy deben haber escuchado varios de lo que es la tasa de reposición de nutrientes, que es un primer gran paso hacia lo que es sustentabilidad del sistema. Obviamente desde Stoller Argentina pensamos no solo en los macronutrientes, sino en generar una estrategia de fertilización balanceada, buscando la estabilidad del sistema y por lo tanto la sustentabilidad de lo que es sistema productivo. En la otra punta de la cadena, la molinería recibe ese trabajo de agricultores, genetistas, científicos, técnicos, partícipes de una asociación virtuosa en proceso de maduración.
Históricamente la molinería entendió perfectamente cuál era el rol que ocupaba. Tengo la suerte de ser bastantes años que estoy dentro del sector y siempre entendimos que éramos un eslabón más en la cadena, no creernos que éramos el eslabón distintivo de la cadena y que teníamos que colaborar para justamente la palabra cadena fuera realmente lo que significa, ¿no? Una convergencia de un montón de grupos de trabajo en pos de un beneficio en común. Nosotros desarrollamos o llevamos a la realidad tanto sueño y tanta imaginación y tanta realidad del productor, desde el momento que tira su mejor semilla a la mejor tierra del mundo, que es la Argentina, termina cosechando después de su ciclo y nosotros transformamos ese cultivo en realidad y ni más ni menos que lo llevamos a la mesa de las familias argentinas, lo cual significa una alegría enorme y una responsabilidad enorme. Por eso es que ha habido una transformación tan grande dentro de nuestro sector en lo que hace a todo lo que es las normas de higiene, seguridad alimentaria, todo lo que hace las normas ISO. Hoy tenemos molinos en nuestro sector que están con plena capacidad y condiciones técnicas y de todo tipo de control agroalimentario para exportar a cualquier lugar del mundo. Y eso no es un tema menor. El desarrollo molinero ha sido expansivo, ha sido potencial, y no hablo solamente en la parte técnica, sino hablo en la capacidad de la industria en reconvertirse, ya sea dándole valor agregado a la materia prima inicial, a la originación, sino también que con la misma capacidad de sacar un polvo blanco llamado harina, ha tenido la suficiente creatividad para transformar esa harina en casi 20 o 30 productos base farináceos. Qué bueno es poder hacer las cosas con alegría y con responsabilidad, encontrar un sentido en todo cuanto hagamos cotidianamente. El productor tal vez desconozca el destino de sus granos, hacia dónde van, por qué se van para ese alimento y no para otro. ¿Qué aporta a la alimentación y qué cadena de valor se desencadena tras su trabajo solitario? En la otra punta tal vez se pueda sentir algo similar. Supongo que hablaría de las aplicaciones que tiene el trigo en nuestro caso, de cómo lo usamos, de las cosas que pueden llegar a ser importantes para nosotros. ¿Le preguntarías qué variedad está sembrando? Sí, sin duda, le podría preguntar la variedad. Pero bueno, como te dije antes, nosotros más que la variedad, desde el punto de vista industrial, el aporte es la proteína que tenga el trigo. Entonces, sí, sin duda, hay trigos especiales, hay trigos que se están empezando a sembrar también en nuestro país o a promover un poquitito más en este país, de acuerdo al tipo de grano, pero sí, claro, hay muchos temas en común y temas de contacto entre el productor y una industria molinera. Si se conversara más, tal vez veríamos que se puede hacer muchas cosas para enriquecer toda la cadena triguera. La calidad del trigo se diluye si se la mezcla con otros diferentes, si se pierde su identidad que garantiza sus características. Si yo tengo mejores calidades de trigo, va a ser más fácil hacer una buena harina. Pero sí, si toda la cosecha es trigo malo, no voy a poder hacer una buena harina definitivamente. Pero si tengo un mix de trigos buenos y malos, puedo llegar a encontrar una combinación que me dé acorde a lo que necesito. Los cuidados sobre el trigo son varios y ya vimos algo de nutrición y la fortaleza de las plantas a través de la fertilización.
Las enfermedades del trigo son un factor de alarma que varía y que puede originar pérdidas muy importantes. Mirá, nosotros como foco, siempre cuando miramos Fusarium, enfermedad de espiga, siempre estamos pensando que tiene más probabilidad de aparición en todo lo que es Entre Ríos, norte de Buenos Aires. Igual la probabilidad, como sabemos, es un año cada 7 o cada 10 años, va variando. Pero la realidad es que como foco son esos los sectores. Si bien el anteaño pasado afectó gran parte de la superficie triguera, ¿no? Entonces, un poco cuando nos focalizamos así en esas enfermedades, te diría que pensamos más en las zonas más calientes o zona norte de la producción triguera en sí. Cuando focalizamos por ahí en lo que es enfermedades de hoja, todo lo que sea mancha, septoria, fundamentalmente, estamos pensando en muchas veces septoria en todo lo que es la zona sur, zona más fría, la zona de alta producción, ¿no? Y bueno, roya es de acuerdo al año, pero en toda la superficie triguera en líneas generales aparece. Estos últimos años quizá lo que vemos es que en lo que es dinámica de enfermedades, la roya ha llegado muy tarde, ¿no? Porque han sido años secos, ¿no? Esta campaña, digamos, es como que comienza distinto, comenzamos con muy buena humedad, con lo cual la dinámica también de las enfermedades puede cambiar, ¿no? Porque venimos trabajando con años secos y realmente nos ha permitido manejar quizá mejor las enfermedades. Como nosotros sabemos, todo lo que es roya son enfermedades muy explosivas y las manchas uno las va viendo progresar y permite tomar decisiones más sobre el momento. Las soluciones están a la mano siempre con un asesoramiento adecuado para evaluar la oportunidad de los tratamientos, buscando el umbral de daño que justifique ese tratamiento. Para nosotros, con BAF, realmente el cultivo de trigo es un cultivo estratégico, ¿no? Nosotros continuamente estamos trabajando en este cultivo, buscando soluciones. Realmente todo lo que ha sido la problemática en trigo ha ido evolucionando porque es muy dinámica. Las razas que tenemos de enfermedades de roya dentro del cultivo va cambiando, las susceptibilidades de los productos también o las efectividades también van cambiando. Y bueno, en ese sentido BAF ha sido muy dinámico y con nosotros como empresa hemos traído estamos proveyendo al productor una paleta muy completa, ¿no? Donde tenemos productos como los triazoles, un Duet Plus. En su momento cuando se lanzó fue el Duet, hoy por hoy tenemos el Duet Plus, que es una versión mejorada, digamos, realmente es un avance tecnológico, es una mezcla de 2 triazoles que va focalizado quizá a todo lo que es royas y Fusarium, ¿no? Es un producto que es excelente en Fusarium, que es una problemática que hemos tenido hace 2 años y realmente castigó mucho la producción de trigo, ¿no? Después, si vamos con el avance de la tecnología y todo lo que hemos ido aportando para el cultivo, podemos hablar de las mezclas. BAF comenzó a traer las mezclas, fue la primera mezcla que trajo al mercado, fue el Alegro, focalizado quizá en septoria, un producto y mancha amarilla realmente, también con una excelente performance en lo que hace a roya. Y luego realmente lo que fuimos viendo es que los niveles, o sea, el productor estaba demandando más tecnología porque realmente tenía cultivos, digamos, de muy alto potencial y tenía que protegerlos. Y es ahí donde realmente pasamos a tener en el mercado al Opera, con una estrolínea nueva, mayor residualidad, ¿no? Donde buscábamos justamente eso, ¿no? Que el cultivo termine su ciclo y no sea terminado su ciclo no se acorte por las enfermedades, con un producto de un amplio espectro y un control residual excelente. El cuerpo carga a los rastros de la vida y los campos delatan a su vez la extracción de nutrientes, la erosión, el sobrepastoreo. Todo eso es la historia de la vida del potrero. Para el control de las enfermedades en los cultivos, también su historia es importante. Sí, nosotros hacemos mucho foco en eso, realmente por el antecesor del cultivo hace que tengamos fuente de inóculo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando pensamos en los fungicidas en sí, en el planteo, porque la realidad es que uno tiene que estar pensando en la estrategia de manejo del cultivo, uno de los factores importantes o que pesa es la historia del potrero. O sea, si el lote viene con
historia de trigo, ¿no? y uno tiene rastrojo en superficie, realmente uno tiene mucha más fuente de inóculo para todo lo que sea manchas, ¿no? que un lote que no tiene historia de trigo, ¿no? Para lo que sea roya en general, como digamos, es indistinto la historia del lote. ¿Mm? La conciencia sustentable se ha hecho una norma estricta en las empresas, dando prioridad a la inocuidad de los productos que se utilizan en la agricultura. El trigo es recibido en planta que viene desde el campo y va a un sector que se denomina calado, donde se extraen las muestras para analizar el tipo de trigo y las proteínas que contiene, dato que mide su calidad. Luego es almacenado en enormes silos según sus características. De acuerdo al programa de producción, se direcciona el trigo a un proceso de limpieza con equipamiento sofisticado. Se trata de eliminar las impurezas. Luego viene un proceso de humidificación para ablandar la cáscara y facilitar su remoción. Allí comienza el proceso de molinería a través de cilindros y con el fin de moler el grano con el mismo principio que hace miles de años lo hacían con piedras. Estas son varias etapas en las que mediante un proceso de zarandeo se separa la harina de la cáscara. Esta se deriva a un proceso para el alimento balanceado de animales y la harina se almacena para su posterior despacho y fraccionamiento. Como hablábamos, tenemos distintos tipos de harina, la 3.0 que tiene un poco más de contenido de ceniza, que es la harina más común, la que se utiliza para panaderías, para hacer los panes. Después está la harina 4.0, que es una harina más blanca, de menor granulometría, es más finita, y se utiliza normalmente para pastelería, ¿no? Tortas, facturas, masas, etcétera. Y después está que tiene menor contenido de cenizas, ¿no? Entonces, cuanto menos contenido de cenizas y más fina es la harina, menos cantidad vos obtenés por unidad de tonelada o de kilo, y también por eso es más costosa, ¿no? Y las aplicaciones son más específicas. La harina pastera o tapa de empanadas, que le llaman, es la de menor contenido de cenizas y se usa normalmente para las tapas de empanadas, como asocia su nombre, y para las masas de tarta. Porque tiene que ser una harina muy blanca, sin ningún tipo de partícula que pueda manchar o marcar la pasta. El trigo es el segundo alimento más consumido del mundo luego del arroz. Hemos perdido relevancia en las exportaciones a niveles alarmantes, sin sentido. Podemos volver a recuperar esas posiciones, pero no con el objetivo de figurar en un ranking solamente, sino porque es necesario su cultivo por múltiples razones, entre las cuales está el aporte benéfico de la materia orgánica, su utilidad dentro de las rotaciones y fundamentalmente como factor multiplicador a través de una industria molinera competitiva. Nosotros trabajamos muy ligados a ciertas instituciones madres de lo que es la economía. Tenemos convenios con universidades y en los últimos análisis que nos han arrojado, lo que determina es por cada 10 puestos de trabajo en nuestro sector se generan 7 en otras economías, lo cual representa una capacidad enorme, lo que significa la molinería, de la transformación y el valor agregado que le da el grano, ¿no? Exportar harina e industrializarla es no solo dar trabajo, sino que dar trabajo en lugares que de otra manera, si no es a través del molino harinero, no tiene forma de transformar esos pueblos.
son casi 200 empresas que están a lo largo y a lo ancho del país y más de 100 en pueblos donde el molino harinero es el principal sustento económico del lugar, ¿no? Entonces, de más, inclusive el último análisis arrojaba que por cada 100.000 toneladas de harina que se podían exportar de acuerdo a la capacidad ociosa de la industria, se podían llegar a generar 500 puestos de trabajo. La verdad que es una matriz, todo bajo la matriz insumo-producto conocida, ¿no? Pero bueno, me parece que son números importantes y que a nosotros nos llenan de ganas de seguir trabajando. Cualquier productor podría estar orgulloso de pertenecer, de ser actores de esa cadena, y sin embargo hay tanto ruido y confrontación que hace que esa posibilidad tan real sea desaprovechada. Dependen de ciertos momentos en la comercialización. Ha habido momentos que la comercialización fue mucho más beneficiosa para el productor, en otros momentos ha sido beneficiosa para el sector intermedio, ya sea acopio, ya sea exportador, y otros momentos que ha sido más beneficiosa para la molinería. Lo que tenemos que tener la capacidad dirigencial y quienes nos sentamos a las mesas de diálogo, y probablemente eso es lo que creo que lo estamos teniendo ahora y que lo queremos profundizar, esas mesas de diálogo donde no haya un solo ganador cíclico, sino que la transformación de todo lo que hacemos a lo largo de la cadena sean victoriosos desde quien origina, o desde quien produce, o de quien tira la semilla a la tierra, y los panaderos, que son los panaderos, los pastafresqueros, los fabricantes de alfajores, los que terminan dándole la realidad final a lo que nosotros transformamos. Ha habido mucha controversia, es una cadena que obviamente como es la primera cadena más importante, aparte de ser la cadena más importante, aparte de ser el producto básico de la canasta básica, aparte de ser el producto primario de alimentación mundial, obviamente que siempre va a haber ruidos. Lo importante es tener la capacidad de los que tienen la responsabilidad de la conducción, de sentarse, de dialogar, de buscar puntos de encuentro y de hacer una cadena productiva mucho más grande. En la amplia mesa de FAIM tal vez se desenvuelvan sueños y proyectos que materialicen esa capacidad de generar riqueza con innovación y valor agregado a la producción. Yo soy un convencido que no tiene techo esta cadena. Nosotros estamos hoy debatiéndonos, creo que bueno, el debate es más económico, no es un debate intelectual, porque exportar trigo, exportar harina, y creo que puede haber espacio para todo. Pero creo que todavía no estamos yendo al fondo de la cuestión, donde Argentina puede prevalecer en los mercados, porque tiene la excelencia a todo lo largo de la cadena. Tenemos la excelencia desde el productor, porque tenemos tierras que son envidiables por todos los países. Tenemos la capacidad técnica del productor y la capacidad técnica de todos los intermediarios. Y cuando llega el producto a nosotros, tenemos mercados para lograr, para alcanzar, para transformar. Con todo eso podemos pensar que hemos estado envueltos en una nube, en una ensoñación que nos ha costado muy caro. Las últimas señales pueden disipar el horizonte y retomar el espacio perdido, pero es necesario enriquecer el diálogo con todos los eslabones y que también se realice un enorme esfuerzo para dejar el pasado donde corresponde y mirar el futuro. Esa es la prioridad y la responsabilidad de la dirigencia, pero fundamentalmente es la responsabilidad de cada uno.